Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Dulce Macías Lepe. Ella es nutrióloga y con ella vamos a platicar de lo que es la enfermedad celíaca. Bueno, pues este problema que muchas personas tienen hacia los productos que contienen gluten. Muy buenos días, gracias por la visita. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero cuéntanos qué es la enfermedad celíaca, en qué consiste. Bueno, la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, es una enfermedad autoinmune y las personas que son más propensas, bueno, pues lo están definidas de manera genética. ¿Qué es lo más delicado de esta enfermedad? Pues todo, en realidad las personas que están diagnosticadas con la enfermedad celíaca y no llevan una dieta estricta libre de gluten pueden tener graves complicaciones, desde una anemia hasta un cáncer. ¿En dónde está, en qué productos aparece el gluten principalmente? El gluten es una proteína que se encuentra en distintos granos, como el trigo, la cebada y el centeno, y en la avena por contaminación. Entonces, pues la mayoría de los productos industrializados contienen lo que es el trigo, es decir, pizza, pan, galletas, cerveza, pastas, pasteles, panecitos, híjole, casi todo, salsas. Claro, esta enfermedad se adquiere, es un problema que presenta el sistema digestivo o cómo funciona. Bueno, la mayoría de las personas traen la carga genética de esta enfermedad porque es una enfermedad genética y también autoinmune. Entonces son unos haplotipos, se llaman DQ2 y DQ8. De esta manera se puede detectar si somos propensos a desarrollarla o no. Si no tenemos estos genes, es casi imposible que la desarrollemos, pero si los tenemos, el 20% de las personas que lo tienen la van a desarrollar. Es decir, el 1% de la población. Es una enfermedad autoinmune que no avisa. No hay manera, me dicen, es que ¿cómo lo puedo prevenir? Si tienes los genes, no puedes hacer más que esperar a que tal vez detone o tal vez no. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy confusos porque son los típicos de cualquier enfermedad gastrointestinal, como diarrea, vómito, mareo, estreñimiento, inflamación abdominal, que es lo que más puede causar ruido. Y en los niños, sin embargo, es un poco más fácil porque en ellos hay se para el crecimiento, ¿sí? Ya dejan de crecer los niños porque no se están nutriendo. La enfermedad celíaca básicamente consiste en que se dejan de absorber los nutrientes porque las vellosidades se aplanan, son las encargadas de absorber. Entonces, no hay vellosidades, no hay nutrientes, entonces vienen todas las consecuencias. ¿Y cómo se diagnostica en virtud que, sobre todo, bueno, ahora que empieza a haber muchos productos libres de gluten, también puede prestarse a que las personas sean diagnosticadas con el objetivo de que consuman estos productos que en el mercado son mucho más caros que un producto normal? No, bueno, en este caso lo diagnostican los gastroenterólogos. Entonces, bueno, todos los médicos tienen un código de ética y realmente pues no conozco ningún caso que haya sido diagnosticado nada más para el consumo, porque los médicos no los venden. No, pero de pronto alguien que va, pues, Con la sobre todo vecina. ahora, exactamente esas cosas no, que son sí. más informales. Autodiagnóstico hay Exacto, todo o el tiempo. quien tiene problemas de sobrepeso, cualquier cosa y que acude a estos Sí. negocios. Sí, eso es más que nada por la falta de información. Claro. La gente llega a pensar que el gluten free es como el sugar free o el sin azúcar y que van a bajar de peso. No tiene nada que ver. La alimentación libre de gluten es para las personas con diagnóstico de enfermedad celíaca o de sensibilidad al gluten no celíaca o de alergia al trigo o algún otro padecimiento que el médico gastroenterólogo haya indicado. La dieta no deben de autodiagnosticarse. Es muy importante que vayan con el médico porque si ustedes dejan el gluten y a lo mejor si eran celíacos, lo único que van a hacer es esconder el diagnóstico y no van a saber realmente si lo son o no y en qué riesgo se encuentran. Claro, es grave, es decir, es algo que sí es necesario que se diagnostique. Así es, sí, totalmente. Una persona con enfermedad celíaca padece todos los días dolores con cualquier alimento, porque no nada más es el alimento con gluten. Cualquier alimento que haya tenido cerca el trigo, la cebada o el centeno, o sea, se contaminó, se cruzó con algo, un cuchillo, una tabla, un plato, lo que sea que haya tenido trigo, una migaja es suficiente para que esta persona tenga una inflamación, tenga diarrea, tenga vómitos o acabe en el hospital. Claro. ¿Y qué otras consecuencias puede traer esta enfermedad? Una de ellas es la anemia, como mencionaba hace rato, porque no hay absorción de nutrientes. Entonces, la anemia puede ser una osteoporosis,
puede ser, en el caso de las mujeres, mientras no llevan la dieta libre de gluten, tienen abortos espontáneos. Es decir, pues no hay nutrientes, el cuerpo no está preparado para nutrir a otro ser vivo, entonces hay muchos abortos espontáneos. En el caso de los hombres, se vuelven infértiles durante este periodo. Pero esto se revierte una vez que lleven la alimentación estricta libre de gluten, que eso es lo maravilloso de esta enfermedad, que todo tiene reversa, bueno, menos la osteoporosis, los huesos ya está dañado, pero se puede frenar. Una vez que llevas alimentación libre de gluten, las vellosidades vuelven a su lugar. Cuando hablas de alimentación libre de gluten, ¿se puede simplemente suprimir estos productos o hay que consumir determinados alimentos? Sí, bueno, hay que suprimir lo que mencionamos, todo lo que tenga que ver con trigo, avena, cebada y centeno, avena menos que sea certificada, pero no es tan sencillo por el tema de la contaminación cruzada. O sea, si los productos empaquetados, pues sí, de ley. Pero a la hora de cocinar en casa, los cuadritos que usamos de consomé tienen gluten. Entonces tienes que cambiar la forma de que cocinas también. Algunas marcas de arroz, algunas de frijol, a pesar de que no tienen nada que ver con el trigo, pues se contaminan porque estas mismas empresas que los empaquetan, tal vez más temprano empaquetaron trigo y pues ahí quedaron los restos y hay contaminación cruzada. Entonces tienen que aprender a cocinar sus alimentos de manera súper cuidadosa y es bien difícil ir a comer a la calle porque los lugares no tienen el menú apto para ellos. ¿Y cómo se puede ser en ese extremo cuidadoso ante la posibilidad de que esté en cualquier parte? Bueno, primero que nada, lo que más se les invita a las personas con enfermedad celíaca es leer etiquetas detalladamente. Y la premisa que yo siempre les digo es, ante la duda, no lo consumas. Porque si hay un ingrediente que no te suena, no sabes qué es, no lo consumas. Es muy común que en los productos encontramos la leyenda almidón modificado, pero no dice de qué. Puede ser de maíz, de arroz, de papa y de trigo. La mayoría de las veces es de trigo. Entonces, leer etiquetas es lo principal. Claro. ¿Y los productos que aparecen en el mercado como libres de gluten son una garantía o también en estos casos hay que hacer alguna revisión? Sí, súper importante. En estos casos, la industria de la alimentación es muy grande y pueden poner ellos gluten free porque la ley lo permite, pero necesitan una certificación para que un celíaco lo pueda consumir. Es decir, ellos dicen libre de gluten porque no le pusieron gluten al producto, pero no nos aseguran que no se contaminó con otro producto. Entonces, lo que el celíaco debe de hacer es verificar que tenga una certificación. En México tenemos 2 asociaciones que emiten su loguito a empresas interesadas en esto, les hacen estudios de laboratorio y demás al producto. Y bueno, una es Celíacos de México y otra es Atención al Celíaco de México, ACELMEX. Cualquiera de esos 2 logos son seguros o los internacionales. Los diagnósticos son complicados, es decir, las pruebas que deben realizarse son complicadas y si además se pueden hacer en el sistema de salud público. En primera instancia no es complicado porque es una prueba de sangre, una muestrita normal como la que estamos acostumbrados, y buscan anticuerpos. Si esos anticuerpos están presentes, entonces se diagnostica la enfermedad celíaca. Si no están presentes y persiste, entonces el médico gastroenterólogo puede determinar que necesita una biopsia. Ahí ya es más invasivo, porque ya te meten un tubito y extraen un pedacito de tu intestino para ver que las vellosidades de las que platicábamos o estén completas o estén aplanadas. Si están aplanadas, se diagnostica. Y bueno, dentro del sistema de salud pública, ya lo están comenzando a realizar en ciertos hospitales, porque hay hospitales ahora sí que muy básicos, otros más o menos y otros más completos. Bueno, pues en los más completos es donde más se ve este tipo de diagnóstico y que están preparados para hacer estas pruebas. Quien tiene la duda, ¿qué alimentos puede consumir que no son comerciales y que puede tener la certeza que no le van a causar problemas? Bueno, primero sería que tiene la duda, pues que vaya al médico. Sí, claro. Porque no hay que diagnosticarse, porque es muy importante esto que acabas de mencionar. Si las personas dejan de comer gluten, cuando vayan al médico no va a salir el estudio de la sangre, no va a salir porque ya no hay gluten que ataque y que indique en la sangre que está presente la enfermedad. Entonces, bueno, no sería lo ideal, pero ya cuando empiezan a cuidarse, productos pollo, carne, huevo, pescado, frutas, verduras,
todos los alimentos naturales, básicamente, casi es lo que no está procesado, y cuidar en su cocina que no exista la contaminación cruzada. Hay granos que no tienen gluten, Sí, por que pueden supuesto. consumirse y que no generarán un problema, porque además, pues de pronto en la alimentación también son importantes este tipo de alimentos, Así ¿no? es. Los granos no dejan de ser importantes porque nos aportan distintas vitaminas y minerales, fibra, etcétera. Y bueno, tenemos uno muy maravilloso que es el maíz. No tiene gluten de ninguna manera. El arroz, el mijo, el amaranto, la quinoa que está muy de moda. Tenemos muchos, todo. Lo único que no se permite es trigo, avena, cebada y centeno. O la avena podría ser, pero certificada sin gluten. Claro. ¿Y dónde se puede informar quien tiene dudas para empezar a tener acceso a los médicos o a los especialistas que pueden abordar un tema como este? Bueno, hay una web que se creó precisamente para ayudar a este tipo de dudas. Se llama tuvidasingluten.com y ahí pueden encontrar médicos que los pueden ayudar a diagnosticarse y, bueno, cómo seguir correctamente la dieta sin gluten. Claro, hay productos que a lo mejor pueden parecernos no básicos, pero que luego pues nos hacen felices, ¿no? Un panecito. ¿Se puede sustituir los granos tradicionales también en la producción de una pizza, del pan? Sí, totalmente. De hecho, existen productos aptos para celíacos que están elaborados a partir de otro tipo de granos, como te mencionaba, el maíz, el arroz, la papa, puede ser también. Y son totalmente aptos, nada más que, bueno, obviamente la producción es mucho más costosa para que tenga buen sabor, buena consistencia, que se vea bonito y, bueno, que pueda estar disponible en los anaqueles. Sí lo hay y los celíacos los pueden conseguir y con su certificación siempre. ¿Qué tan común es esta enfermedad? El 1% de la población. Eso sí es un padecimiento Bastante. En nuestro país, si ¿no? somos 140 millones de habitantes, pues imagínate, es Claro. 1.400.000. Se nos terminó el tiempo. Recuérdanos dónde tener información sobre este problema. La página web tuvidasingluten.com, ahí pueden encontrar muchísima información, desde qué doctor los puede atender y cómo llevar adecuadamente la dieta libre de gluten. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Dulce Macías Lepe, nutrióloga. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más información.